Mi esposa dijo, no soy tu sirvienta. Así que le mostré, yo no soy su proveedor. Acababa de entrar a la sala después de un largo día de trabajo, cargando aún con la tensión de la oficina sobre mis hombros. Esperaba algo parecido a la paz, tal vez una cena tranquila, o incluso solo unos momentos para sentarme y dejar que el día se desvaneciera. En cambio, fui recibido por mi esposa, parada en medio de la habitación, con los brazos cruzados y visiblemente molesta. El aire estaba cargado de palabras no dichas y, antes de que pudiera preguntar qué pasaba, ella lo soltó de golpe, no soy tu sirvienta. Sus palabras dolieron como una bofetada, no por el volumen, sino por el resentimiento detrás de ellas. Me quedé allí atónito, tratando de reconstruir qué había llevado a esta explosión. ¿Fueron los platos que no lavé esa mañana? ¿La ropa que olvidé doblar el fin de semana pasado? ¿Quizás fue la basura que prometí sacar pero no lo hice? Honestamente, ya no estaba seguro. Lo que sí sabía era que esto no se trataba solo de una tarea que pasé por alto, esto se había estado acumulando durante un tiempo. ¿A qué te refieres con eso? Pregunté, tratando de mantener la calma. Mi tono era mesurado, pero por dentro ya estaba a la defensiva. ¿Qué a qué me refiero? Respondió ella, alzando un poco la voz. ¿Te das cuenta siquiera de cuánto hago por aquí? Trabajo, limpio, cocino, me aseguro de que todo funcione sin problemas. ¿Y tú? Hizo una pausa, señalándome con frustración. Tú simplemente asumes que yo me encargaré de todo. Abrí la boca para responder, pero ella no había terminado. Estoy cansada de ser la que siempre tiene que cubrir las faltas. Ni siquiera notas cuánto esfuerzo se necesita para mantener esta casa en orden, ¿verdad? Su voz se quebró ligeramente, no por ira, sino por agotamiento, y eso, de alguna manera, hizo que sus palabras dolieran aún más. Sentí la necesidad de defenderme. Espera un segundo, dije, dando un paso adelante. No estoy sentado sin hacer nada. Voy a trabajar todos los días para mantener a esta familia. Eso tampoco es fácil. Ella soltó una risa burlona, y ese pequeño sonido despectivo encendió un fuego dentro de mí. Ah, entonces ¿por qué trabajas? ¿Crees que estás haciendo suficiente? Como si yo no trabajara también. Sus ojos se clavaron en los míos y, por primera vez, me di cuenta de cuán profundamente le había afectado este problema. No estaba solo enojada, estaba herida. La habitación se sumió en un tenso silencio mientras nos mirábamos, ambos demasiado obstinados para retroceder. Mi mente corría, buscando algo que decir que no intensificara más la discusión, pero no pude encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, ella rompió el silencio. No puedo seguir haciendo esto, dijo, con la voz más tranquila ahora pero no menos firme. Si crees que voy a actuar como tu sirvienta personal mientras tú solo te concentras en tu trabajo, estás equivocado. No soy tu sirvienta. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándome allí parado sin palabras. Quise seguirla para explicarle que había entendido mal, pero, en el fondo, sabía que no era así. Me senté en el sofá, repitiendo la conversación en mi cabeza, tratando de averiguar cómo las cosas habían llegado a este punto. ¿Realmente había estado tan ciego ante todo lo que ella hacía? Claro, notaba cuando la casa estaba limpia o cuando la cena estaba lista, pero nunca me detuve a pensar en cuánto esfuerzo conllevaban esas cosas. Lo había dado todo por sentado, asumiendo que, mientras yo proveyera financieramente, mi parte del trato estaba cumplida. Pero sus palabras se quedaron conmigo, no soy tu sirvienta. No se trataba solo de las tareas del hogar, se trataba de respeto, de compañerismo. Y en ese momento, me di cuenta de que podría haber estado fallando en formas que ni siquiera había considerado. A medida que pasaban los minutos, comencé a sentirme menos a la defensiva y más introspectivo. Tal vez ella tenía razón. Tal vez había estado esperando demasiado de ella sin darme cuenta. Pero, incluso mientras reconocía esa posibilidad, otro pensamiento se coló: si ella se sentía así, ¿por qué no había dicho algo antes? ¿Por qué dejar que se enconara hasta explotar así? Me quedé en ese sofá durante mucho tiempo, pensando en lo que ella había dicho y en lo que yo podía hacer al respecto. Pero mientras estaba sentado allí, algo más comenzó a crecer dentro de mí, una frustración silenciosa propia. Si ella no quería sentirse como una sirvienta, bien.
Pero tal vez era hora de que ella viera que se sentía al ser el único proveedor. Si ella pensaba que yo no estaba haciendo mi parte, le mostraría cómo se verían las cosas si yo dejara de hacerlo por completo. Y fue entonces cuando la idea echó raíces. La frustración de nuestra discusión se había asentado en algo más pesado, una mezcla de dolor y desafío. Si ella sentía que sus esfuerzos no eran apreciados, entonces, ¿qué pasaba con los míos? ¿No veía cuánto me sacrificaba para asegurar que nuestras facturas estuvieran pagadas, la casa segura y nuestro futuro estable? No podía sacudirme el pensamiento de que ella me estaba pintando injustamente como un vago aprovechado. Para la mañana siguiente, ya había tomado una decisión. Si ella pensaba que yo la daba por sentada, entonces tal vez era hora de que viera cómo se veían las cosas desde mi perspectiva. No iba a discutir más, iba a actuar. Ella dijo que no era mi sirvienta, y yo respetaba eso. Pero decidí que tampoco iba a ser su proveedor. No por malicia, sino para demostrar un punto: las relaciones se construyen sobre el esfuerzo mutuo, no sobre expectativas unilaterales. Lo primero que dejé de hacer fueron los pequeños gastos extras. Normalmente, cubría su parte de ciertos gastos sin pensarlo dos veces, como pagar su factura de teléfono o transferir dinero extra a nuestra cuenta conjunta para la comida. Esta vez, dejé que ella lo manejara. Cuando llegó la primera factura y me preguntó si la había pagado, simplemente dije: supuse que tú te encargarías. Su ceja levantada me dijo que había notado el cambio. Luego, dejé de tomar la iniciativa en la casa. ¿La basura? La dejé ahí. ¿Los platos? Los ignoré. ¿La ropa sucia? Dejé que la pila creciera. No pasó mucho tiempo antes de que las grietas comenzaran a mostrarse. Ella se iba a trabajar y regresaba al mismo desorden que había dejado esa mañana, mientras yo me apegaba a mi rutina habitual: trabajo, gimnasio, cena. Si mencionaba el desorden, yo me encogía de hombros y decía: pensé que no querías hacerlo todo tú sola. Al principio, ella trató de mantenerse por delante del caos, abordando las tareas por su cuenta con un aire de determinación. Podía ver su frustración aumentando, pero me dije a mí mismo que era necesario para que ella entendiera mi perspectiva. Después de todo, si yo podía trabajar todo el día y aún así llegar a casa para cumplir con sus expectativas, ¿por qué no podía hacerlo ella? Luego vinieron los movimientos más grandes. Normalmente, yo me encargaba de cosas como programar el mantenimiento del coche, pagar las primas del seguro, o gestionar la factura de Internet. Pero dejé que esas responsabilidades recayeran también sobre ella. Cuando finalmente notó que las placas del auto estaban vencidas y me confrontó, simplemente dije: he estado ocupado. Pensé que podrías encargarte de eso. Su reacción fue inmediata. ¿Hablas en serio?, espetó, con la voz rebosante de incredulidad. ¿Sabes que no tengo tiempo para lidiar con todo esto? Exactamente, dije, manteniendo mi tono tranquilo pero firme. Ahora estás empezando a ver cómo me siento yo. La tensión en sus ojos me dijo que quería discutir, pero no lo hizo. En cambio, dio media vuelta y se alejó, murmurando algo por lo bajo. No fue la reacción que esperaba, pero tampoco fue inesperada. Durante los siguientes días, la casa se convirtió en un campo de batalla de terca silenciosa. Ella hacía solo las tareas que consideraba absolutamente necesarias, y yo reflejaba su energía, negándome a intervenir. El refrigerador se vaciaba, la pila de ropa crecía y el resentimiento entre nosotros se espesaba. En un momento dado, me encontré comprando comida para llevar porque la cocina estaba demasiado desordenada para cocinar. Mientras comía solo frente al televisor, me preguntaba cuánto tiempo podríamos mantener esto. Pero en esos momentos tranquilos, una pequeña parte de mí comenzó a sentir el peso de mi decisión. No era fácil quedarse de brazos cruzados y dejar que las cosas se desmoronaran, y sabía que tampoco era fácil para ella. Aún así, me lo justifiqué como una lección necesaria. Ella necesitaba ver que, así como se sentía poco apreciada, yo también me sentía así. Una noche, después de otra cena silenciosa, finalmente rompió el silencio. ¿Qué es exactamente lo que intentas probar aquí?, preguntó, con un tono más cansado que enojado. La miré, considerando mis palabras cuidadosamente. No estoy tratando de probar nada, dije.
Solo te estoy dando el espacio que querías. Si no eres mi sirvienta, yo no soy tu proveedor. Somos iguales, ¿verdad? Así que carguemos ambos con nuestro peso. Entrecerró los ojos, pero no respondió de inmediato. En cambio, se recostó, cruzando los brazos. Podía notar que estaba reflexionando sobre mis palabras, pero no la presioné. Había plantado la semilla, ahora solo tenía que esperar y ver cómo crecía. Después de esa conversación, las cosas no mejoraron exactamente. De hecho, la atmósfera en la casa se volvió aún más tensa. No era solo el silencio entre nosotros, era el desorden visible que se arrastraba por cada rincón de nuestra vida diaria. La rutina en la que una vez confiamos, aunque imperfecta, ahora se estaba desmoronando bajo el peso de nuestro enfrentamiento. Lo primero que noté fue lo rápido que comenzaron a deshacerse los pequeños acuerdos tácitos que solíamos tener. Antes, incluso sin dividir explícitamente las tareas, teníamos cierto nivel de equilibrio. Yo me encargaba de ciertos recados sin que me lo pidieran, y ella se ocupaba de otros. Ahora, todo quedaba en el limbo. La basura se quedó allí durante días, su olor empeorando hasta que uno de nosotros no pudo soportarlo más. El fregadero se desbordaba de platos sucios, y ninguno de los dos quería ser el primero en ceder. Me encontré lavando un solo plato o taza solo para comer, dejando el resto sin tocar, como si admitiera la derrota. Las mañanas se convirtieron en la parte más difícil. Ella solía despertarse temprano, haciendo café para los dos antes de salir corriendo al trabajo. Ahora, la cafetera estaba vacía cuando entraba a la cocina. Hacía el mío, por supuesto, pero era otra señal de cuán lejos nos habíamos distanciado. Su almuerzo solía estar perfectamente empacado en el mostrador, algo que yo había empezado a hacer para ella al principio de nuestra relación. Eso también se detuvo. Cuando finalmente preguntó por qué había dejado de hacerlo, respondí simplemente, supuse que tú te encargarías. Las noches no eran mucho mejores. Al llegar a casa después del trabajo, la veía sentada en el sofá, desplazándose por su teléfono o mirando el televisor. La pila de ropa en el suelo, en la esquina de la sala, permaneció intacta durante días. El desorden no era solo físico, era emocional, y ambos nos estábamos ahogando en él. En un momento dado, tuvimos una competencia tácita sobre quién podía durar más sin quebrarse. Empecé a pedir comida para llevar casi todas las noches, comiéndola directamente del envase. Ella siguió el ejemplo, calentando comidas congeladas en el microondas o tomando sobras del refrigerador. Una noche, llegué a casa y la encontré comiendo cereal de un tazón para mezclar porque todos los tazones normales estaban sucios. Casi me reí de lo absurdo de la situación, pero mantuve la compostura. Este no era el momento de mostrar debilidad. Aún así, estaba claro que la tensión comenzaba a afectarle tanto como me afectaba a mí. Lo vi en la forma en que sus hombros caían un poco más cada día, en las ojeras bajo sus ojos. No lo decía abiertamente, pero podía notar que sentía el peso de manejar todo por sí misma. Y, sin embargo, mantuve tercamente mi posición, diciéndome a mí mismo que esta era la única forma en que ella entendería mi perspectiva. Sin embargo, no era solo ella. Cuanto más se prolongaba esto, más empezaba a sentir el costo que estaba teniendo en mí también. La casa, que alguna vez fue un lugar de confort, ahora se sentía como un campo de batalla. Cada habitación era un recordatorio de cuán lejos nos habíamos distanciado, platos sin lavar en el fregadero, correos sin abrir amontonándose en el mostrador, una capa de polvo asentándose en los muebles. Ninguno de los dos se molestaba en limpiar. El desorden no era solo externo, se estaba filtrando en la relación misma. Y cuanto más trataba de ignorarlo, más difícil se volvía a fingir que todo estaba bien. La tensión incluso comenzó a colarse en otras partes de mi vida. En el trabajo, me encontraba distraído, repitiendo nuestras discusiones y pensando en cómo manejar la próxima confrontación inevitable. Mis entrenamientos habituales en el gimnasio se sentían desganados, la frustración que solía canalizar levantando pesas ahora persistía en el fondo de mi mente. Me di cuenta de que no solo estaba enojado con ella, también estaba enojado conmigo mismo. Enojado por haber dejado que llegara a este punto. Enojado por no poder averiguar cómo solucionarlo sin sentir que estaba perdiendo. A pesar de todo, hubo momentos en los que capté destellos de cuánto estábamos sufriendo ambos.
Una noche, llegué a casa y la encontré sentada en el sofá con la cabeza entre las manos, visiblemente exhausta. Por una fracción de segundo, pensé en sentarme a su lado, tal vez decir algo para romper el hielo, pero las palabras no salían. En cambio, pasé de largo, dirigiéndome directamente al dormitorio sin decir una palabra. Estábamos atrapados en este ciclo vicioso, ambos demasiado orgullosos para admitir que estábamos equivocados, ambos demasiado obstinados para dar el primer paso. Y cuanto más continuaba, más me preguntaba cuánto más podría aguantar cualquiera de los dos. El punto de quiebre llegó silenciosamente al principio, como una mecha lenta que ninguno de los dos reconoció plenamente. Los días se habían convertido en semanas de este estancamiento tácito, y la tensión en la casa era ahora insoportable. Apenas hablábamos a menos que fuera necesario, y cuando lo hacíamos, nuestras palabras eran cortantes y llenas del peso de frustraciones no dichas. Se sentía como si fuéramos dos extraños habitando el mismo espacio, cada uno reacio a dar el primer paso hacia la reconciliación. Una noche, llegué a casa y la encontré sentada a la mesa de la cocina, rodeada de facturas dispersas y una calculadora. La vista fue extrañamente impactante. Normalmente, yo era quien manejaba las finanzas, llevando un registro de las fechas de vencimiento y asegurando que todo se pagara a tiempo. Ahora, la pila de sobres claramente la estaba abrumando. No levantó la vista cuando entré, pero sus hombros tensos me dijeron todo lo que necesitaba saber. ¿Sabes que estamos atrasados con la factura de la luz?, preguntó, con un tono agudo pero teñido de agotamiento. Y podrían cortarnos el internet mañana porque nadie lo pagó. Me encogí de hombros, apoyándome en el marco de la puerta. Asumí que tú te encargarías, dije, haciendo eco de sus propias palabras de nuestra discusión inicial. Su cabeza se alzó de golpe, y por primera vez en semanas, vi una ira genuina en sus ojos. Asumiste que yo me encargaría, repitió, alzando la voz. ¿Hablas en serio ahora mismo? ¿Vas a dejar que todo se desmorone solo para probar un punto? No estoy dejando que nada se desmorone, repliqué, con mi propia frustración saliendo a la superficie. Solo estoy haciendo lo que tú dijiste, dejando que manejes las cosas en lugar de que yo intervenga todo el tiempo. Ah, así que esto se trata de probar que no puedo hacerlo. ¿Es eso? Se puso de pie, empujando la silla hacia atrás con más fuerza de la necesaria. Estás actuando como un niño, negándote a asumir la responsabilidad de nada solo porque estás enojado. Sus palabras dolieron, pero no estaba dispuesto a retroceder. Y tú estás actuando como si hubieras estado cargando esta casa tú sola, cuando eso ni siquiera se acerca a la verdad. Dije, levantando la voz para igualar la suya. ¿Te das cuenta siquiera de cuánto hago, o estás demasiado ocupada llevando la cuenta? Eso es mucho decir viniendo de alguien que no ha movido un dedo en semanas. Espetó ella. ¿Crees que pagar las facturas significa que estás libre de todo lo demás? Noticia de última hora, ser un socio no se trata solo de dinero. La discusión se salió de control a partir de ahí, ambos lanzando cada queja a la que nos habíamos aferrado. Ya no se trataba solo de la situación actual, se trataba de cada pequeña cosa que alguna vez había salido mal en nuestra relación. Ella me acusó de ser distante, de darla por sentada, de asumir que ella se encargaría de todo en casa solo porque yo era el sostén de la familia. Yo la acusé de no apreciar lo duro que trabajaba, de esperar que yo cargara con toda la presión financiera sin quejarme, de no reconocer los sacrificios que hacía por nosotros. En un momento dado, ambos estábamos gritando uno sobre el otro, nuestras voces resonando por toda la casa. Ni siquiera recuerdo la mitad de las cosas que dijimos, pero sí recuerdo la forma en que su rostro se descompuso cuando le dije, si crees que ser una sirvienta es malo, prueba ser el proveedor de alguien que ni siquiera da las gracias. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ella me miró fijamente, con una expresión mezcla de shock y dolor. Por un momento, pensé que podría llorar, pero en cambio, simplemente sacudió la cabeza. ¿Realmente crees que de eso se trata esto?, dijo, con la voz más tranquila ahora pero no menos intensa. ¿Crees que no te aprecio? ¿Te escuchas a ti mismo? Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas con la carga de todo lo que habíamos estado evitando. Quise responder, defenderme, pero por primera vez, no estaba seguro de qué decir. En cambio, simplemente me quedé allí,
con los puños apretados a los costados, mientras ella se daba la vuelta y salía de la habitación. Escuché la puerta del dormitorio cerrarse de golpe un momento después y por primera vez en semanas, sentí que algo se rompía dentro de mí. Esto ya no se trataba solo de orgullo. Se trataba de dos personas que habían dejado que sus frustraciones y malentendidos los empujaran a un punto de quiebre. Y mientras estaba allí en la cocina vacía, rodeado de facturas impagas y los ecos de nuestra discusión, no pude evitar preguntarme si habíamos ido demasiado lejos para arreglarlo. Por primera vez, no era solo tensión, se sentía como distancia. Una distancia real y tangible. Ella me evitaba siempre que era posible, quedándose en el dormitorio más tiempo por las mañanas y llegando a casa más tarde por la noche. Cuando nos cruzábamos, apenas intercambiábamos más que una mirada fría o una palabra cortante. La casa, una vez ruidosa con risas compartidas y conversaciones, se había convertido en un vacío. Me dije a mí mismo que estaba bien con eso. Me dije que este era el curso natural de las cosas, que ella eventualmente vería mi punto. Pero cada día, al entrar en una casa que se sentía más vacía y caótica, no podía evitar sentir la sensación punzante de que esto se estaba saliendo de control. El punto de quiebre llegó tarde una noche de jueves. Acababa de llegar a casa del trabajo, agotado y hambriento, para descubrir que el refrigerador estaba casi completamente vacío. No había notado antes cuánto esfuerzo ponía ella en mantener las cosas abastecidas y organizadas. No era solo la falta de comida, eran las pequeñas cosas, como la ausencia de fruta fresca en el mostrador o los estantes ordenados en el refrigerador. Ahora, todo era un desastre. Un cartón de leche caducada estaba en la esquina, sobras medio olvidadas abarrotaban el estante inferior, y la despensa estaba en desorden. Esa noche, hurgué en los armarios y terminé cenando pan tostado con mantequilla de maní. La simplicidad de ello me impactó, no porque fuera malo, sino porque se sentía muy desconectado de lo que solía ser nuestra vida. Me senté solo a la mesa de la cocina, masticando lentamente, y sentí todo el peso del desastre que habíamos creado. Esto ya no se trataba solo de orgullo, se trataba de supervivencia. Ella llegó a casa aproximadamente una hora después. Podía notar por la forma en que entró que estaba tan agotada como yo. Me miró brevemente antes de dejar caer su bolso en el suelo y dirigirse hacia el dormitorio sin decir una palabra. Quise decir algo para romper el silencio, pero no pude obligarme a hacerlo. ¿Qué diría siquiera? ¿Perdón por mantenerme firme? ¿Perdón por esperar que ella entendiera cómo me sentía? El momento llegó a la mañana siguiente. La tensión finalmente había empujado su camino hacia algo inevitable. Se me había olvidado preparar la cafetera la noche anterior, una tarea que ella solía hacer para ambos sin falta. Cuando entró a la cocina, su rostro se descompuso al ver la jarra vacía. Golpeó el mostrador con la mano más fuerte de lo necesario, y yo estallé. ¿Es realmente por el café ahora?, dije, con la voz más afilada de lo que pretendía. Se dio la vuelta, con los ojos echando chispas. No es por el café, gritó. Es por todo. Mira esta casa. Míranos. Estamos viviendo como compañeros de piso que se odian. Sus palabras cortaron más profundo de lo que quería admitir. No estaba equivocada, pero el dolor de escucharlo en voz alta me puso a la defensiva. Bueno, tal vez si dejaras de actuar como si todo esto fuera mi culpa. No, interrumpió, con la voz más baja pero no menos intensa. No te atrevas a actuar como si no hubieras hecho nada malo en esto. Crees que me estás enseñando algún tipo de lección, pero todo lo que has hecho es mostrarme lo poco que puedo confiar en ti. Sus palabras se sintieron como una bofetada y por un momento, no supe cómo responder. Ella me miraba fijamente, con el pecho subiendo y bajando por el peso de su frustración, y me di cuenta de que esto ya no se trataba de probar un punto. Esto era algo mucho más grande, algo que no podíamos arreglar con otra pelea. Quise discutir, defenderme, pero algo en su mirada me detuvo. Por primera vez en semanas, vi cuánto le estaba afectando esto. A nosotros. No estaba solo enojada, estaba herida, profunda y profundamente. Y me golpeó el hecho de que yo no era el único que luchaba bajo el peso de nuestro orgullo. El resto de la mañana transcurrió en silencio. Ella se fue a trabajar sin decir otra palabra, y yo me senté a la mesa mirando la cafetera,
preguntándome cómo las cosas se habían salido tanto de control. Por primera vez, comencé a cuestionar si esto se trataba de algo más que tareas y responsabilidades. Tal vez habíamos dejado que las pequeñas cosas se acumularan durante tanto tiempo que se habían convertido en algo mucho más grande, algo que ninguno de los dos sabía cómo enfrentar. Ese pensamiento persistió conmigo todo el día. No era solo la casa la que se estaba desmoronando, éramos nosotros. Y por primera vez, no estaba seguro de si podríamos volver a armarlo. Ese día se hizo interminable. No podía concentrarme en el trabajo, cada correo electrónico, cada reunión se sentía como ruido de fondo comparado con la confusión en mi cabeza. Sus palabras seguían resonando: me has demostrado lo poco que puedo confiar en ti. Por mucho que quisiera descartarlas como una exageración del momento, no podía. En el fondo, sabía que lo decía en serio, y dolía porque nunca tuve la intención de hacerla sentir así. Pero para cuando llegué a casa, el silencio en la casa era insoportable. El desorden, el refrigerador vacío, la pila de correos sin abrir. Todo gritaba cuán lejos habíamos dejado ir esto. Ella ya estaba en casa, sentada en el sofá, desplazándose sin rumbo por su teléfono. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Dejé mi bolso junto a la puerta y me quedé allí un momento, inseguro de cómo acercarme a ella. Mis muros defensivos habituales se estaban desmoronando, reemplazados por algo nuevo: culpa. ¿Podemos hablar?, pregunté finalmente, mi voz rompiendo el pesado silencio. Ella levantó la vista, con expresión cautelosa. Por un momento, pensé que podría ignorarme, pero suspiró y dejó su teléfono a un lado. Está bien, dijo, cruzando los brazos. Habla. Me senté frente a ella, inclinándome hacia adelante con los codos en las rodillas. No sabía por dónde empezar, así que simplemente fui con la verdad. Esto no está funcionando, dije, haciendo un gesto vago hacia el espacio entre nosotros. No sé qué estamos haciendo ya, pero no está arreglando nada. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. ¿Tú crees?, dijo, con tono afilado. Porque desde donde estoy sentada, parece que has estado más concentrado en probar un punto que en arreglar algo. Me estremecí ante sus palabras, pero asentí. Tenía razón, y era hora de reconocerlo. No te equivocas, admití. Pensé que si dejaba de hacer cosas, verías cuánto contribuyo. Pero todo lo que he hecho es empeorar todo para ambos. Sus brazos se descruzaron ligeramente, su postura suavizándose solo un poco. ¿Y qué? ¿Te estás dando cuenta recién ahora de que esto no es un juego?, preguntó, con la voz más tranquila pero aún teñida de frustración. Negué con la cabeza. No, lo he sabido por un tiempo, dije. Simplemente no sabía cómo parar. Cada vez que pensaba en volver a hacer mi parte, me decía a mí mismo que estaría cediendo, y no quería sentir que estaba perdiendo. Ella soltó una risa amarga. ¿Perdiendo qué? ¿A mí? Porque felicidades, estás en camino de lograrlo. Sus palabras golpearon como un puñetazo en el estómago. Tragué saliva con dificultad, obligándome a mirarla a los ojos. No quiero perderte, dije, con la voz quebrada. Pero tampoco quiero seguir viviendo así. Nos estamos destrozando mutuamente por cosas que ni siquiera importan en el gran esquema de las cosas. Por primera vez en semanas, vi que su expresión se suavizaba por completo. Se reclinó contra el sofá, exhalando profundamente. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó. Porque yo tampoco puedo seguir así. No era una pregunta fácil de responder. Nos sentamos allí en silencio durante unos momentos, ambos perdidos en nuestros pensamientos. Finalmente, dije, necesitamos dejar de llevar la cuenta. Dejar de intentar averiguar quién hace más o menos. Se supone que somos socios, no oponentes. Ella asintió lentamente, con la mirada distante. ¿Pero cómo? Si se siente como si hubiéramos estado atrapados en este patrón durante tanto tiempo. No lo sé, admití. Pero tal vez empezamos siendo honestos sobre lo que necesitamos. No más suposiciones, no más resentimiento. Solo decir lo que necesitamos el uno del otro y resolverlo juntos. Me miró, sus ojos buscando algo en mi rostro,
tal vez sinceridad, tal vez esperanza. Está bien, dijo finalmente. Necesito que me demuestres que te importa. No solo pagando facturas o haciendo tareas, sino estando presente. Viéndome. Asentí, tomando sus palabras en serio. Y yo necesito sentir que lo que hago importa, dije. Necesito saber que ves lo duro que trabajo por nosotros, incluso si no siempre es obvio. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, sonrió levemente. Eso me parece justo, dijo. No fue una solución mágica. No caímos repentinamente en los brazos del otro ni resolvimos todos nuestros problemas en una sola conversación. Pero fue un comienzo. Pasamos el resto de la noche hablando, realmente hablando, sobre las cosas que se habían estado enconando entre nosotros. No fue fácil, y no fue bonito, pero fue real. Al final de la noche, la casa seguía siendo un desastre, y el refrigerador seguía vacío, pero por primera vez en semanas, sentí que habíamos dado un paso hacia la limpieza de algo mucho más importante, nosotros. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.